¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un artículo de 2021 que, la verdad, toca un punto súper importante en ciberseguridad, la escasez de datos para entrenar nuestras defensas. El estudio de Buru y su equipo explora cómo podemos usar redes generativas antagónicas, las famosas GANs, para crear datos sintéticos y con eso hacer mucho más robustos los sistemas de detección de intrusos. Vamos a ver cómo lo hicieron. Para este análisis vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, entenderemos bien el problema de fondo. Después, nos echaremos un clavado a la tecnología, a las GANs. Luego, veremos el diseño del experimento, punto por punto. Qué modelos usaron, con qué datos y cómo midieron todo. Después, lo bueno, el análisis de los resultados. Y cerramos con las conclusiones más importantes y la contribución real de este trabajo. Bueno, pues empecemos por el principio. Para entender de verdad la genialidad de la solución, primero hay que dimensionar el problemón que tienen enfrente. En ciberseguridad simplemente no hay suficientes datos de ataques reales para entrenar bien a las defensas. Y esto nos lleva a una pregunta que suena hasta paradójica, ¿no? ¿Por qué necesitaríamos datos falsos para una seguridad real? La respuesta, en pocas palabras, es que la inteligencia artificial tiene hambre. Mucha. Los sistemas modernos como los de detección de intrusos necesitan procesar cantidades masivas de ejemplos para aprender a diferenciar lo que es tráfico normal de lo que es un ataque. Y aquí está el meollo del asunto. Un sistema de detección de intrusos, por más inteligente que sea, no sirve de mucho si no se le alimenta con un montón de datos. El problema es que conseguir esos datos es complicadísimo. Por un lado, están las políticas de privacidad que obviamente protegen información sensible. Y por otro, es casi imposible recolectar la inmensa variedad de ataques que suceden todos los días. Justo ese hueco es el que se intenta llenar con datos sintéticos que sean de alta calidad, que parezcan reales, pero sin comprometer la privacidad de nadie. Y aquí es donde entra la estrella de este estudio, la tecnología que nos permite crear estos fantasmas en la máquina. Así que vamos a abrir el cofre y entender bien cómo funcionan estas redes generativas antagónicas, las GANs. Entonces, ¿qué es exactamente una GAN? A un alto nivel es un sistema de aprendizaje no supervisado. Está compuesto por dos redes neuronales que están literalmente compitiendo una contra la otra. Pensemos en ello como si fuera un juego de suma cero entre dos inteligencias artificiales. La dinámica de este juego es lo que lo hace tan poderoso. Miren, tenemos dos jugadores. Primero, el generador. Este es como un falsificador de arte. Su chamba es crear obras nuevas, o sea, datos sintéticos, a partir de ruido aleatorio. Y luego está el discriminador, que es como el crítico de arte experto. Su única misión es detectar cuáles son los datos reales y cuáles son las falsificaciones del generador. ¿Y cuál es el objetivo final? Que el generador se vuelva tan, pero tan bueno, que el discriminador ya no sepa distinguir lo real de lo falso. En ese momento, hemos logrado crear datos sintéticos de una calidad impresionante. Claro que, como toda tecnología, las GANs han ido evolucionando. El modelo original, el que a veces llaman Vanilla GAN, era bastante inestable. Este artículo, de forma muy inteligente, no usa ese, sino versiones más avanzadas. La clave de la mejora es cómo miden el error. En lugar de una métrica de sí o no, usan algo llamado distancia de Wasserstein. Esto les da una retroalimentación mucho más útil y estable durante el entrenamiento. Con esto evitan problemas como el colapso de modo, que es cuando el generador se atora y solo aprende a hacer un tipo de dato falso muy bien, en lugar de toda la variedad que se necesita. Modelos como GP refinan esto todavía más, logrando un entrenamiento mucho más estable. Ok, suficiente teoría por ahora. Pasemos a la práctica. ¿Cómo armaron los investigadores su experimento? Vamos a desmenuzar las piezas, los modelos que pusieron a competir, los datos que usaron y, claro, las métricas con las que midieron quién lo hizo mejor. En la arena tenemos a tres contendientes, cada uno pensado para generar datos en tablas. El primero, TableGAN. Lo que hace es adaptar una técnica que es muy buena para imágenes, las redes convolucionales, y la aplica a tablas. El segundo, SeteGAN, es más sofisticado. Entiende que los datos no siempre tienen distribuciones bonitas, y por eso usa técnicas especiales para manejar datos raros y, muy importante, para lidiar con el desbalance de clases del que hablábamos. Y el tercero, CopulaGAN. Es como una evolución de SeteGAN. Su truco especial es que modela las relaciones complejas entre las diferentes columnas de datos de una forma muy eficiente. Cada uno tiene su propio estilo. El campo de batalla fue el dataset NSLKDD, que es un clásico en esta área. Y este gráfico, bueno, lo dice todo. Ilustra perfectamente uno de los retos más grandes en ciberseguridad, el desbalance. Fíjense la cantidad brutal de tráfico normal y de ataques de tipo 2, y compárenle con los otros tipos de ataque. Claro, enseñarle un modelo a detectar esas amenazas que casi nunca aparecen es un verdadero desafío. Ahora, para medir qué tan buenos eran los datos sintéticos, usaron métricas serias. Primero, las estadísticas.
usaron la prueba de Kolmogorov-Smirnov, o K-test, para comparar datos continuos, y la prueba de chi-cuadrado, o C-test, para los discretos. En resumen, estas pruebas lo que hacen es verificar si los datos sintéticos se parecen a los reales desde un punto de vista estadístico, columna por columna. Pero que se parezcan estadísticamente no lo es todo. La pregunta del millón es, ¿de verdad sirven para algo? Para responder eso, usaron la métrica de eficacia de aprendizaje automático. La idea es sencilla pero muy potente. Se entrena un modelo clasificador usando solamente los datos sintéticos, y luego se le pone a prueba con los datos reales. Si al modelo le va bien, quiere decir que los datos falsos son lo suficientemente buenos para ser útiles en el mundo real. Muy bien, ya está todo preparado. Ahora sí, vamos a ver qué fue lo que encontraron. En esta parte vamos a analizar a fondo los resultados y a comparar cómo le fue a cada uno de los 3 modelos de GAN. Lo primero que se puede hacer para evaluar los resultados es simplemente verlos. Echarle un ojo a las gráficas de las distribuciones de datos nos da una primera impresión muy rápida y muy intuitiva de qué tan bien lo están haciendo. A ver, pongamos atención aquí. Estamos viendo una característica con valores discretos. La línea azul son los datos reales, la naranja los sintéticos. Ven el gráfico de la izquierda, el de CityGAN. La línea naranja está casi encima del azul, es casi un clon. Ahora miremos a la derecha, el de TableGAN. Nada que ver. Claramente se le dificulta capturar esa distribución. Esta es una prueba visual súper clara de que para este tipo de datos, CityGAN y su primo CúpulaGAN son mucho, mucho mejores. Pero la cosa cambia cuando vemos una característica continua. Aquí, TableGAN, el de la derecha, de repente lo hace un poco mejor. Logra capturar la forma de la distribución con un poco más de precisión que los otros dos. Esto nos enseña algo importante. No hay un modelo que sea el mejor en todo. Cada uno tiene sus puntos fuertes. Pasemos ahora a los números duros. Esta tabla nos confirma justo lo que acabamos de ver en las gráficas. CúpulaGAN es el campeón en datos discretos, CS-test, mientras que TableGAN se lleva el premio en los continuos, KS-test. Ahora, la columna Detection Metric es bien interesante. Mide qué tan fácil es para otra IA cachar el engaño. Un 0.5 sería imposible de distinguir y un 1.0 sería súper obvio. Los resultados andan por el 0.75, lo que significa que los datos son bastante buenos, pero no perfectos. Todavía se les notan un poquito las costuras, por así decirlo. Y aquí llegamos al resultado que quizás es el más importante de todos, la eficacia en la práctica. Miren los promedios. Todos los modelos sacan calificaciones por encima de 0.93. CúpulaGAN va a la cabeza con 0.95. La conclusión: los 3 modelos generan datos que son lo suficientemente buenos como para entrenar clasificadores que funcionen. Esto demuestra que la técnica en esencia es un éxito. Perfecto. Ya recorrimos todo el camino. El problema, la tecnología, el experimento y los resultados. Ahora lo que toca es juntar todas las piezas y entender cuáles son las conclusiones más importantes de este estudio y qué es lo que aporta de nuevo al campo de la ciberseguridad. Si lo resumimos, queda así. TableGAN es un especialista en datos continuos, pero le cuestan los discretos. CTGAN y CúpulaGAN son los todoterreno, se desempeñan bien en ambos casos. El punto más importante es la utilidad. Los datos sintéticos de los 3 modelos sí pueden reemplazar a los datos reales para entrenar sistemas de detección de intrusos. Y finalmente, una nota de humildad. Los datos falsos todavía son un poco detectables, lo que nos dice que todavía hay mucho por mejorar. Y esta cita, del mismo artículo, lo resume todo a la perfección. Nos confirma que los datasets de IDS generados con estos modelos son viables, que se pueden usar como datos de entrenamiento para diferentes tareas de Machine Learning, atacando de frente el problema de la escasez de datos. Y por si este análisis les pareció interesante y quieren profundizar o incluso usarlo como referencia en sus propios trabajos, aquí está la cita completa para hacerlo correctamente. Es un gran ejemplo de cómo la investigación académica se enfrenta a problemas muy prácticos del mundo digital. Y para cerrar, dejemos una pregunta en el aire. Si en algún momento logramos perfeccionar esta tecnología al punto de crear datos de ataques que sean indistinguibles de los reales, ¿qué va a significar eso para el futuro de la ciberdefensa y también de la ciberofensiva? Es una herramienta con un potencial enorme, pero de doble filo. Y sus implicaciones son algo que todos en este campo tenemos que empezar a considerar. Muchas gracias por habernos acompañado.